el chico tierno de los boleros. A pesar de que muchos aseguraban que era un género musical caduco, él lo catapultó a los principales escenarios del mundo. Vendió más de 7 millones de discos. Fue el primer colombiano en ganar un Billboard latino, inspiró la Charly manía, fue el protagonista de un fenómeno romántico. Pero la fama nunca viene sola. Los excesos se apoderaron de su vida al punto de casi perder a su familia, su carrera y su vida. Después de quizás su peor momento, encontró a Dios y luego de varios años de una pausa en su carrera, decidió regresar para hacer testimonio de su cambio a través de la fe. Charly Sa es mi invitado esta noche. Charly Sa es mi invitado esta noche. Charly, qué gusto tenerte aquí en el estudio. ¿Cómo estás? Muy bien, Shirley. Bien. Súper contento, feliz de estar compartiendo contigo. Igual para Esperando que esta nosotros. entrevista sea amena y de Así mucha va a sumatoria ser. para ti Sí, tú tienes una vida. y para nosotros. Por favor, tienes una vida interesante, ¿no? Muy interesante. Ya podemos hacer un libro y del libro una novela. Sí, sí. Y luego una serie en Netflix. Ahí para allí tienes que ir. Sí, yo creo que ese es el camino. Sí, ese es el camino. Son 22 años de carrera, 23 ya, imagínate, Shirley. Entonces, es mucho lo que se puede contar, hay mucha tela de dónde cortar y créeme que la mayoría de cosas por las que he tenido que pasar han sido siempre para bien. Hoy lo ves como, me dices, para bien, ¿no? Pero, ¿cómo se enfrenta la fama? Porque cuando tú lanzaste tu disco, inmediatamente el disco se convirtió en un éxito, ¿no? Fenómeno, sí. Es un fenómeno. A ti no te dio tiempo, pienso yo, no es que no venías preparando en eso, pero de saborearla progresivamente, sino que fue de inmediato, ¿no? Y no sé si eso te abrumó en un primer momento. Sí, pues fue una bendición que venía acompañada de muchas cosas, ¿no? De fama, venía acompañada de dinero y a la vez de muchos compromisos y grandes responsabilidades que de una u otra manera iban apareciendo en el camino, porque el fenómeno se dio de manera esporádica en Colombia, así, año 96, y de igual manera saltó a Ecuador, después de Ecuador Latinoamérica entera y el mundo entero. Cosa por la cual que me llevó a desligarme de una manera radical de mi familia en su momento, de muchos viajes, muchos hoteles y enfrentarme a un mundo que yo jamás pensé en poder vivir. Entonces, nada, de allá a acá han sucedido muchas cosas que para mí han sido más de sumar que de restar. Ahora, este tema te digo que la fama te toma por sorpresa, me imagino que tiene que ver con el género. Yo no sé si tú pensaste que el bolero en esa época, que era un género, digamos, no tan comercial, iba a pegar de esa forma, ¿no? ¿Por eso fue la sorpresa, quizás? Yo venía de ser salsero, Sí, de dos agrupaciones importantes en Colombia, como lo eran Nietzsche y Guayacán. sí. Hice una canción muy bonita y muy exitosa en tiempo de bolero son, Sí. Guayacán, y de ahí parte a que me llamen a hacer el homenaje a Julio Jaramillo, año 96. Cosa por la cual que me sorprendió porque era un disco netamente romántico, boleros y vals, que hicieron historia muchos años Sí, atrás, sí. en las voces de Ruiseñor de las Américas, Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas, pero que yo jamás me imaginé que por medio de ese repertorio y de esa música se me fuera a crear una plataforma para poderme dar a conocer a nivel mundial. Yo siempre fui un cantante de una agrupación. Y cuando tú estás en un grupo, pues la responsabilidad no es netamente tuya, sino es de 3 o 4 cantantes, dependiendo del frente que haya en base a la banda a que pertenezcas. Pero cuando se da esto, empiezan a aparecer muchas responsabilidades, como te dije, ¿no? Ya yo me paré en el escenario y cuando me di cuenta en algún momento, pues era yo solo, la atención estaba plenamente enfocada en mí y había una responsabilidad muy grande porque para mucha gente el bolero y la música romántica, y sobre todo estas canciones, era religión y hacía parte de su historia, de su vida. Entonces, se tenía que hacer bien sí o sí, porque el hacer éxito, una canción que ya fue éxito,
en un ícono, en un monstruo de la canción como lo era Julio Jaramillo en su época, como lo fue y lo sigue siendo porque quedó para la historia, pues me generaba una gran responsabilidad, pero después de ver todo lo que pasó, las ventas en Colombia, las ventas en Ecuador, en Chile, en Argentina, y a todo lado donde llegaba esta producción, siempre empezaba a generar un gran resultado. Entonces, eso me generó mucha confianza y a la vez, pues la respuesta por parte del público me dio la seguridad de poder seguir haciendo las cosas Ahora, bien. ¿fue tu etapa más feliz? Uno logra, a pesar de alcanzar el éxito, ser feliz en ese momento. Bueno, la felicidad se tiene que medir de diferentes maneras, ¿no? Yo soy feliz cuando llego de un viaje y veo la puerta de mi casa y entro a mi casa y puedo estar con mis hijos y con mi esposa y mi familia, ¿no? Hoy en día para mí ese es el tesoro más grande y la riqueza más grande que yo tengo, ¿no? En aquella época, la felicidad para mí era el éxito. Andaba en afán por los números unos, andaba en afán por los títulos, y de una u otra manera yo buscaba la felicidad en el mundo y no la veía en mi familia. Hoy en día los papeles se han invertido, ¿no? Y para mí hoy en día la riqueza más grande y el tesoro más grande que tengo es mi familia. Entonces, en aquella época, si tú me lo preguntas, mi felicidad era esa, de poder viajar a muchos países, el de sentirme querido, amado, perseguido por la gente y respaldado de una u otra manera por los medios de comunicación, porque donde yo fuera, siempre la gente me quería tener, radio, prensa o televisión. Charly Sá, sí, vamos, siga, claro, cómo no. Pero perdí muchas cosas en aquella época, ¿no? ¿Cómo cuáles? El poder ver crecer a mi hijo, Aaron David, que hoy en día ya tiene 20 años, y el acompañarlo de vez en cuando al colegio o jugar un buen papel de papá en aquella época. Se me limitó muchas veces y no le daba mucha importancia porque le entregaba prácticamente que esa responsabilidad a mi esposa y a mis papás que siempre estuvieron muy cerca de mí y de mi carrera. Eso es una cosa. ¿Y te pesa esa ausencia en aquel momento? Pesa de una manera u otra, sí pesa, pero todo lo que viene a la vida de uno viene bajo un propósito, ¿no? Y no hay carga que no venga a la vida tuya que no pueda soportar. Dios es maravilloso en todo lo que hace y creo que lo que tuve que vivir o por lo que me tocó pasar en aquella época, que fueron muchas cosas buenas, muchos aciertos y desaciertos y desiertos por lo que tuve que vivir, fueron importantes para mi vida, para ser quien soy hoy en día, ¿no? Como persona, como ser humano, como esposo y como papá. Hoy en día las cosas han cambiado. He podido atravesar de una manera responsable aquel desierto y suplir de una u otra manera esas ausencias frente a mi esposa y frente a mis hijos, pero llegando después de ese desierto como vencedor, venciendo a ese Goliat que de pronto pensó levantarse delante de mí y pensó arrebatarme en algún momento a mi familia, porque sí, pasé situaciones difíciles y críticas en base a mi relación de pareja. De eso vamos a conversar al regreso, ¿no? Yo leía que te preguntaba esto del éxito y la fama porque, bien lo dices, tenías tú el mundo a tus pies, ¿no? Los medios, la prensa, la audiencia, y uno puede pensar que ese es el mejor momento profesionalmente y personalmente, ¿no? Y en una oportunidad te escuché decir, realmente yo me sentía perdido y vacío. Y cuesta o resulta contradictorio entender eso, ¿no? Me lo vas a responder al regreso, hacemos una pausa. Shirley con Charly Sá es el hashtag de esta noche, ya volvemos.